Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos muy contentas porque están con nosotros en este inicio de año en nuestro podcast Íntimas. Estamos muy felices, yo estoy muy contenta porque mi querida amiga Cris está aquí conmigo y vamos a empezar en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. Sí, muchas gracias por estar siguiendo este canal y bueno, estamos a la vez transmitiendo en Facebook, estemos ya con algún grupo de mujeres que se están conectando y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que viene mucho ad hoc con el inicio del año, porque bueno, algunas dirían, pues hablamos de propósitos, hablamos de cómo lograr metas, no, pero va muy de la mano porque vamos a continuar con esta serie de la libertad que podemos experimentar en nuestra relación con Dios y esta relación con Dios nos lleva a poder experimentar sanidad en nuestra alma y específicamente vamos a platicar el día de hoy de cómo perdonar o qué podemos lograr cuando perdonamos y también cuando pedimos perdón. Algo muy importante porque es algo de lo que todas padecemos. Así es. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué correlacionamos o por qué tiene que ser esto de sanidad del alma tan relacionado con el perdón? Yo quisiera, si fuera mi idea, ¿verdad? Quisiera que hubiese otra manera de sanar tu alma, a excepción de esto, porque el perdón es realmente un tema que es complejo, no es fácil, ¿verdad? Pero estaba pensando yo hace un rato como que no hay para dónde, o sea, no hay manera de tener un alma sana, un corazón sano, sin soltar esas ofensas que todos hemos recibido. Todos hemos recibido en una medida u otra ofensas que han dañado nuestro corazón. Recordemos que nosotros no solo somos el cuerpo, sino somos cuerpo, alma, espíritu. Y es en esa alma, en ese corazón, donde tal vez desde pequeños o en nuestro crecimiento o en nuestra familia o después en nuestra vida laboral o después en nuestra vida matrimonial o de relaciones es cuando nos han herido, pero es algo que no puede ser evitado que pase porque vivimos rodeados de seres humanos, pero también que si no lo manejamos, si no lo trabajamos y si no acudimos al perdón, es algo que vamos a estar enfermándonos y cargando y trayendo y va a ser un tema que no nos va a poder permitir avanzar en nuestra vida emocional, pero mucho menos en nuestra vida espiritual, porque vamos a ver, Cris, y es bien interesante esto, ver que el perdón es algo espiritual, es algo que no podemos hacer sin Dios y es algo que tenemos que hacer a la manera de Dios también. Entonces sabemos que este tema no es fácil, no es como que, sí, el perdón, deme dos, porque para mí es bien fácil. Ojalá fuera así, pero somos seres humanos y creo que sí tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a hablar, pero también de lo que vamos a obtener otorgando este perdón. También vamos a hablar de cómo pedir perdón, pero la verdad que yo creo que es mucho más difícil, Cris, otorgar el perdón, ¿no? Como sea, pedirlo, pues nos humillamos ya, pero híjolas, que te lo pidan y tú darlo es una gracia de Dios que vamos a ir viendo cosas muy importantes. Si tú quieres aportar también, pues está el chat para que podamos verlo, pero va a ser bien interesante, ¿verdad, Cris? Sí, y fíjate que el significado de perdón lo puse por aquí, dice acción humana de deshacerse de una culpa, de una ofensa o de una deuda o etcétera, ¿no? Algo pues malo, algún agravio que es en tu contra, pero dice que es una acción humana de deshacerse y desde ahí, justo como lo está comentando Ley, es muy complicado querer deshacernos con nuestras propias fuerzas de algo, ¿no? Porque si desde ahorita tú dices, híjole, pues estas mujeres están hablando muy bonito del perdón y de que debemos perdonar, pero ellas no saben lo que yo he pasado y no es fácil dar este perdón, ¿no? No es nada fácil porque si tú supieras, bueno,
Pues si tú supieras también, hay muchas historias atrás en nosotras dos, en muchas de las mujeres que seguramente nos están viendo. Y entonces vamos hasta ese punto de que necesitamos de Dios, de esta relación con Dios, para poder realmente deshacernos de una culpa, deshacernos de una ofensa, de cancelar una deuda, porque de otra forma no se puede, ¿no? No se puede. Entonces, yo traigo varios puntos de por qué pedir, bueno, le puse aquí razones por las que hay que perdonar, porque son buenas, ¿no? Yo te voy a compartir algunas, igual comento dos y luego tú dices otras. Hay un buen, así que sí. aquí va a estar. A lo mejor hacemos parte de dos, pero vamos a checar. Vamos, Cris, arráncate. Bueno, la primera yo puse porque nosotros ya fuimos perdonados. Entonces, realmente, si tú eres cristiano y si tú ya vives una vida y una relación con Dios, algo sumamente importante es poder saber que nosotros ya fuimos perdonados, nosotros ya experimentamos un perdón muy grande, un perdón de nuestra vida, de nuestros pecados, y entonces quiero que solamente te enfoques en, dejando ahorita a lo mejor de lado, yo sé que va junto la figura de Jesús, pero ya fuimos perdonados, o sea, ponte a pensar en que a lo mejor alguien más también ya te perdonó en algún momento de tu vida. Tu mamá, tu hermana, ya sé que Jesús lo ha hecho y ahorita lo vamos a tocar, pero ya has experimentado perdón en tu vida, a lo largo de tu vida, si eres niño, si eres adolescente, mujer, una mujer adulta, anciana, etcétera, has experimentado el perdón. Seguramente alguien te lo ha dado. Entonces, tan solo por el hecho de que ya hemos sido perdonados humanamente, también nosotros debemos de perdonar, ¿no? También nosotros tenemos esa pues no necesidad, pero bueno, sí, también es parte de una necesidad, lo vamos a ver también, porque sí es necesario, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces ya metiendo a la figura de Jesús, porque Él es el que nos ha dado el mayor ejemplo de ese perdón, porque Él nos ha perdonado todo, nos ha perdonado absolutamente todos los pecados, las culpas, las deudas han sido canceladas y literal han sido canceladas. O sea, Él sí es suficientemente capaz de decir, no me acuerdo, no sé dónde están, ya las busqué, pero quién sabe dónde quedaron. Te voy a compartir en 2 de Samuel 12:13 dice, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Estos son palabras que llegan a David después del pecado que él tuvo de adulterio y dice, el Señor ha quitado tu pecado. Quitado, pues es literalmente quitado, o sea, sí. Eliminado, quitado de aquí. Vamos a quitar esto, lo desechamos y se acabó. Y bueno, ahí hay una promesa de que Él no va a morir. En Salmos 32:5 dice, te manifesté mi pecado y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En Salmos 103:12 dice, así como está de lejos, me encanta, el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Por eso es muy importante poder tener esta relación con Dios y saber que solamente con su ayuda podemos lograr esto, ¿no? Porque humanamente nosotros somos totalmente lo contrario. Nosotros sacamos a la luz esos pequeños errores que cometemos y decimos, ¿te acuerdas qué me hiciste la semana pasada, el año pasado, hace 5 años, hace 10 años? No te lo he perdonado, porque lo tenemos presente. Pero Dios es tan bueno y tan lindo que dice, así como está de lejos, quiere decir, así como no lo puedes ver, así como no puede coexistir el oriente con el occidente porque hay un mundo que los separa. Sí. Bueno, así está de lejos las transgresiones que tú has hecho, o sea, no las veo, no, ni siquiera son visibles, ¿no? Y en Isaías 44:2 hay también un versículo que habla de cómo se disipa una nube que cuando es densa, y los pecados son igual que esa nube que es densa y es espesa y está llena de cosas feas, y Dios es capaz de disiparla y decir, pues ya no hay nube, ya se fue, ¿no? El pecado. Entonces solamente de su mano y con Él podemos llegar a tener esta gracia y capacidad sí, para poder perdonar, ¿no? Sí. Ese es el primer punto. Sí, fíjate que, bueno, es súper importante lo que decías, Cris, de que sin haber experimentado ese perdón nos va a ser muy difícil darlo, ¿verdad? Entonces cuando las personas que tal vez no conozcan a Dios piensen, es que esto no lo puedo perdonar, es que esto no, eso, o sea, esto pasó, o sea, pero cuando nosotros vemos que Dios nos ha perdonado tanto,
tanto es ahí cuando sí tenemos la capacidad de decir, si el Señor me perdonó, yo puedo perdonar. Él me puede dar, así como me da de su amor, también me da de su perdón. Y otro punto que tenemos, y nos vamos a ir turnando, es muy bueno. Otro punto que tengo yo aquí también es un versículo en Mateo 6:14 que dice, y habla Jesús, el máximo perdonador, ¿verdad? El que nos perdonó y el que nos insta a perdonar aquí, porque dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial los perdonará. Y esto sí es un poco duro, Cris, porque nos vemos y a lo mejor no lo hemos concientizado, que si nosotros retenemos ese perdón, que si tú sigues diciendo, no lo hago, no quiero perdonar, me ofendió demasiado, no puedo, también nosotros estamos reteniendo el perdón de Dios hacia nosotros, su gracia para nosotros, y eso es muy serio. Y yo creo, la verdad es que ahora que yo lo analicé, dije, o sea, órale, es serio esto. Si yo no perdono a alguien que me ofendió, ¿cómo espero? O dice aquí, no, tampoco tu Padre Celestial te va a perdonar a ti. Entonces, es un requisito para yo obtener el perdón de Dios. Y si yo algo quiero en mi vida, es tener el perdón de Dios, porque yo le ofendo cada día. Entonces, claro que sí quiero que Él me perdone mis faltas, mis deseos que no son buenos, mis fallas, ¿verdad? Entonces, yo digo, pues tengo que perdonar. O sea, es un requisito y es algo serio, no es algo a la ligera de que sea opcional. Pues no perdono porque no me pide perdón, porque no lo merece, porque todas esas cosas que nosotros queremos excusarnos, a lo mejor sí son válidas, ¿verdad? Como humanamente hablando, ¿no? Pero no son válidas cuando el Señor nos dice, si tú no perdonas, tampoco a ti te van a perdonar. Entonces, ¿cómo vas a estar tú en una relación cercana con Dios cuando tienes retenido ese perdón de Dios? Cuando tus pecados, cuando la mentira que dijiste, cuando la codicia que hiciste, cuando el mal pensamiento que hiciste, no te lo perdona Dios. ¿Cómo vamos a obtener esa relación cercana con Dios de la que siempre estamos hablando? Entonces, por nuestro propio bien, de nuestra propia relación con Dios, yo sí quiero. Es difícil, sí voy a tener que echar mano a la gracia de Dios y también de trabajar en mí, pero voy a perdonar, porque si no, Dios tampoco me va a perdonar a mí. Yo no quiero estar en esa situación donde Dios y yo no estamos reconciliados, donde Dios y yo no estamos perdonados. Entonces, sí es mucho más allá, es un asunto serio, es lo que queremos que pienses un poquito, ¿no? Sí, y yo creo que algo que va muy ligado de lo que puse aquí con lo que estás comentando, Ley, es el amor que Dios nos tiene a nosotros, porque nosotros podemos decir, es que yo no puedo perdonar esto porque me hirió demasiado, rebasó, nunca pensé, sí, pero no podemos, o sea, no hay congruencia, como bien lo dices, en querer nosotros alcanzar perdón por los pecados que cometemos todos los días, porque Dios habla que los pecados, sabemos que las consecuencias son muy diferentes en un homicidio que en una mentira, o en pecados que tú y yo sabemos que son mucho más graves socialmente y en consecuencias con familia y con tu vida y decisiones y demás. Pero a la luz de lo que Dios dice del pecado, pecado es pecado, y pecados cometemos todos los días, todas, ¿no? Los chiquitos, los medianos y los grandes. Entonces, es ilógico querer nosotros recibir su gracia y su perdón con esos pequeños pecados, pero nosotros seguir queriendo manejar el asunto y decir, no. pero lo mío es más chiquito y esto yo no soy capaz de perdonarlo, porque no es justo que tú quieras gracia y tú no la des. No está bien, porque somos cristianos, imitadores de Cristo, y si Cristo perdona, nosotros debemos ser capaces de perdonar. Y la palabra que aquí yo encuentro es el amor, ¿no? Por amor a la persona que nos ha herido, porque igual Dios tiene un amor que obviamente es un amor que no podemos compararlo con el de ninguna persona que te puede dar, te puede mostrar, pero Él, por amor a nosotros, por el amor que nos tiene, nos perdona. Entonces también nosotros debemos tomar esa palabra y esa característica del amor, que sea tan fuerte, que sea más el amor que el pecado, la ofensa, la culpa, el agravio. Ese amor debe ser más. En Lucas 7:47 dice, pero a quien poco se le perdona, poco ama.
Y bueno, también por ahí hay una parábola interesante de esto, ¿no? De cuando hay dos deudores y el que tiene una deuda mayor, pues, y se le perdona, evidentemente es un amor, no quiere decir que mayor no, o sea, las dos personas son amadas y son queridas, pero mientras más haya que perdonar, pues también hay más amor, ¿verdad? Sí. Se demuestra, porque dices, de verdad que yo no creí que esto pudiérase perdonar, porque es demasiado, y sí, o sea, sí se logra. Y en Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso quiere decir, y me recuerda mucho a cuando siempre me pongo a pensar en los hijos, o en alguna situación en la que tú sabes que la persona que está haciendo algo a lo mejor no lo está haciendo de manera consciente, ¿no? Cuando estas palabras tan amorosas de Jesús, cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, es como cuando yo de verdad, no sé, mi esposo llega enojado y quiere a lo mejor castigar a uno de mis hijos y yo digo, ay, mejor perdónalo porque de verdad no supo lo que hizo, o sea, no lo hizo con conciencia o lo hizo pensando que era lo mejor porque no sabe realmente, no tiene el panorama totalmente abierto de la consecuencia que iba a haber, es inmaduro, está pequeño. Yo creo que de esa manera los vio Jesús y por eso dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y qué amor tan grande el poder decir, me están azotando, me han blasfemado, sí, le estaban dando con todo, ¿no? Pero ese es el ejemplo de Jesús. Recibió rechazo, lo traicionaron, hubo burlas, hubo golpes, hubo de todo y él fue capaz de que de su boca salieran estas palabras y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ese es el mayor ejemplo que tenemos, ¿no? Sí. Algo bien importante es que para nosotros poder dar este perdón, necesitamos hacerlo a la manera de Dios, ¿no? Como tú dices, como en esta situación en que estaban matando a Jesús y estaba siendo algo extremo. Cuando Jesús dice, no saben lo que hacen, yo siempre he dicho, no, Señor, sí sabían lo que estaban haciendo porque te estaban queriendo matar, ¿no? Pero el Señor ahí les da esa gracia, les otorga esa misericordia, les otorga ese perdón de decir, de darles el beneficio de la duda, de a lo mejor no saben que de verdad yo soy el Hijo de Dios, exacto, y yo soy el Mesías, ¿no? Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y una manera que yo encontré es lo que también Cris ya había tocado, pero quiero ampliarlo un poquito en cuanto a Dios cuando Él perdona, lo hace sin reservas y completamente. Porque a veces nosotros, y yo me he encontrado en situaciones donde digo, sí, pues te perdono, pero cuando vuelves a recordar y vuelves a vivir la ofensa, eso te vuelve a lastimar y tienes que volver a decidir volver a perdonar otra vez, porque es, o sea, algo que me hicieron, algo que me ofendió, algo que fue muy feo, pero lo recuerdas y es otra cosa que no debemos de hacer, recordar, ¿verdad? Porque es sufrir doble. Entonces yo me encontré, tengo que decidir otra vez decir, te perdono, o sea, ya te había dicho que te perdonaba por eso, pero ahora que lo recuerdo y mueve en mí cosas y me vuelve a lastimar un poco y vuelvo como que entre mi humanidad decir, uy, pero ¿por qué? Y casi llorar, decir, te perdono otra vez. Y es un tip muy bueno que Jesús nos enseña, que Dios nos enseña cuando Él dice, Cris, yo me olvido de sus pecados, porque si Él los estuviera recordando, recuerdo que Ley mintió, recuerdo que Ley codició, recuerdo que Ley tuvo mal pensamiento, recuerdo que Ley algo, él como que sería muy difícil que Él me siguiera amando, yo creo así, ¿no? Pero cuando Él dice, he olvidado lo que Leila hizo, he olvidado lo que Cris hizo, es una forma de protegerse a Él y decirse, puedo seguir amando a Cris porque, ¿qué decías de lo de ayer? No sé, tiene una puerta nueva, Cris. Aquí yo solo veo a una Cris que me está buscando y que ha perdonado y tal, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacerlo como protección para nosotros, de decir, ya quiero, porque hay mucha gente que dice, perdono, pero no olvido. Y eso es algo, bueno, tiene sentido, pero también no es algo muy sabio. Porque si tú no decides olvidar, es como que voy a estar recordando, y no se me va a olvidar, y lo que me hiciste, y fue muy malo. Y entonces tú entras en un ciclo de no perdonar totalmente. Entonces es un poquito sabio y
voy a tratar de olvidar. ¿Y qué? ¿Cómo lo haces? No pensando en eso, pensando en las cosas buenas que esa persona te ha dado, pensando en las veces en que no te falló, pensando en las veces en lo que tú obtienes al decidir perdonar. Entonces, si tú tratas y manejas y sabes manejar esa ofensa, decir, ok, voy a pensar en otra cosa y no voy a estar como aferrándome a esta ofensa que me hicieron, es por tu propio bien personal, para que tú puedas seguir amando y para que te sea más fácil perdonar. Y si es necesario, aunque te está doliendo otra vez, y volver a decir, ¿sabes qué? O solo en tu mente decir, te vuelvo a perdonar a tu amiga que te ofendió, a tu esposo, a tu mamá, a tus padres, te vuelvo a perdonar, incluso que tú lo puedas hacer, que decir, es bueno, ya recordé otra vez, pero no voy a ir ahí. Pero esto que estoy sintiendo lo vuelvo a perdonar. Y que sea un perdón como continuo, un perdón completo, un perdón vasto, un perdón, si me explico, como que si debe ser una vez tras otra vez, lo sea. Y para esto tengo un versículo, nuestro querido amigo Pedro, así que en su humanidad como siempre era chistoso y muy como nosotros, dice el Señor les estaba hablando de cuánto perdonar, y Pedro se arriesgó a preguntarle algo y decir, Señor, nos está enseñando a perdonar, dice, Señor, ¿cuánto de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces al que me ofenda? ¿Hasta 7? Y me encanta porque Pedro ha de haber dicho, me vi bien vasto aquí, me vi bien misericordioso, es decir, hasta 7 veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende. Y me encanta la respuesta de Jesús, que fue contundente y que fue así como que ternurita Pedro. Le dice, Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y bueno, si hacemos la matemática, estas son 490 veces, pero yo creo que lo que el Señor está diciendo, no lleves el récord y no estés diciendo, ya voy la 8, ya voy la 9, ya voy la 10. Es que tú puedas dar ese perdón tan vasto, tan amplio como el Señor nos lo da a nosotros, ¿no? Sí, tantas veces sean necesarias. O sea, sí. Como que igual y ni sabíamos en ese entonces las matemáticas. Sí, son muchos números, ¿no? Muchos pero, ceros ahí. Pero fíjate que ese es el meollo de este tema, el que sabemos que existe nuestro ejemplo mayor, que es Jesús, sabemos que todas estamos viviendo momentos en los que hay que perdonar, pero sabemos que es muy difícil, y sabemos también que si no lo hacemos de esta forma como lo hace Dios, si no lo hacemos así, justo de esta forma, en que trabajemos en el perdón genuino, que sea olvidar, no recordar, y que volvemos a decir, no es algo fácil, no es algo como que, ay, ya la hermana lo dijo y ya, ¿no? Así es de fácil. No, claro que no, esto es un proceso, esto duele, esto no es sencillo, lucha, es una lucha. Y es querer también estar trabajando de manera intencional con esto. Si no lo hacemos así, puede ser que no lo logremos. Pero ese es el meollo del asunto, porque si queremos sanidad del alma, si queremos salud en nuestra emoción, lo tenemos que trabajar, porque de otra forma, yo pongo aquí, o sea, las emociones malas como la ira, la venganza, la tristeza, el rencor, la amargura, van a seguir en nuestro corazón. Eso va a seguir ahí y va a empezar a echar raíces. Y cuando eso empieza a echar raíces, ya no solo son emociones, son enfermedades. O sea, hay ansiedad, hay depresión, yo encontré aquí paranoia, hay pánico. Y de verdad, o sea, hay gente que entra en pánico por alguna situación que vivió, que no ha trabajado, que ha decidido no perdonar, y que entonces cuando entra en una situación de no, y ya lo vi, y entonces entra el pánico y no sabe qué hacer, y empieza también este tema de la locura y demás, incluso suicidios. Entonces, imagínate qué delicado es el que para nuestra salud, para nuestra sanidad de nuestra alma, seamos capaces de dejar las cosas, como ahora dicen muy coloquialmente, déjalo ir, libéralo, suéltalo. Pues sí, debemos encontrar esa libertad de sentirnos sanas en nuestra alma, sentir esa sanidad dando ese perdón. Poder perdonar te libera de estas emociones feas y de estas enfermedades. Sí, y fíjate que la Biblia es tan clara, tengo un versículo aquí que quiero compartirles, que es tan claro, o sea, no necesita explicación, se explica por él mismo, y es Hebreos 12:15, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces hemos visto, y la Biblia nos explica también, que esa falta de perdón, cuando tú dices no, o sea, no lo voy a perdonar, no lo voy a hacer, no es justo, me hirió demasiado, fue demasiado, tal, cuando tú dices no a todo lo que te estamos diciendo, o sea, decides no, y en tu mente sigue la ofensa, ¿no? Dice aquí que esta ofensa se va convirtiendo en una raíz de amargura, una raíz que se profundiza, algo que no solo ya es un peso o es un grillete que no te deja avanzar, no te deja crecer, pero es una raíz que se va enraizando, bueno, es redundante, pero imagínate esto, que se va agarrando y que después ya no es como una hierbita que sacas con tu mano cuando estás deshierbando tu jardín, sino que es una palmera, árbol enorme que ya no lo puedes mover sin una cosa mecánica, sin una grúa o haciendo un esfuerzo increíble, ¿no? Entonces, esta raíz de amargura es lo que obtenemos cuando decidimos no perdonar. Aparte de todo lo que ya había dicho Cris, las cosas físicas y todo eso, pero esta amargura no solo te daña a ti, y eso es lo que yo quiero decirte, mujer, que hay que ser muy, muy sabias, porque si nosotros retenemos la ofensa, si nosotros retenemos ese perdón que Dios está queriendo que demos y que soltemos, y lo retenemos, y dice aquí que en el 15, alguna raíz de amargura que les estorbe. O sea, no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, no vas a poder seguir caminando adelante. Pero lo más triste viene aquí donde dice, y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú tienes una raíz de amargura contra tus padres, contra tu familia, que tal vez en el pasado, cuando eras chiquito, te hicieron algo, esa raíz de amargura contra tu esposo, contra tus hermanos, no sé, siempre hay pues algunas complejidades, ¿verdad?, entre las familias, pero cuando tú decides no, y no voy a perdonar, y ya no le hablo a mi hermana, y ya no le hablo a mi hermano, o me peleé con alguien en la iglesia, me peleé con un hermano, y no estuvo bien lo que ella hizo, porque y tú sigues ahí arraigado, enraizado en tu falta de perdón. Fíjate qué cosa tan horrible dice aquí, que por esto muchos son contaminados. Ahora yo te pido que esas cosas que tú no has podido perdonar, lo que sea, tú lo traspoles a quién está a tu alrededor y a quién estás contaminando. Y esos son los hijos, Cris. Nosotros a veces podemos contaminar a nuestros hijos, podemos contaminar a nuestro esposo, reteniendo ese perdón que Dios quiere que demos, ¿verdad? Y decir, no, es que lo que tu papá me hizo, es que lo que tu abuela me hizo, y por eso ya no vamos a la casa de los abuelos, ni a la casa de los hermanos, y que en Navidad ya no los vemos. Y entonces lo que estás contaminando, y les estás quitando a tus hijos el privilegio de ver a su papá, el privilegio o la oportunidad de ver a sus abuelos, a sus tíos, les estás quitando esa unión familiar que de alguna manera debe de haber sano, ¿verdad, Cris? Es tan bonito habitar los hermanos juntos en armonía, pero es tan feo cuando dicen, no, si va la tía fulana, yo no voy, porque soy pelado con ella, ¿no? Si van mis papás, no, yo no les hablo, no, porque no he podido perdonar algo. O peor, el caso extremo y peor, ¿verdad? Que no les dejan ver a sus papás, a sus padres, o cosas por ofensas que no se han podido perdonar. Entonces estás contaminando mucho y le estás enseñando a tus hijos, que son, pues deben de ser lo más importante para nosotros como mujeres, ¿verdad? Les estamos enseñando a no perdonar, a amargarse, ¿y qué les vamos a contaminar? ¿Qué les estamos dando? Un espíritu contaminado, un alma enferma, un rencor que ellos van a llevar después a sus familias, y que se va a hacer una maldición generacional que va a ser de generación en generación. Yo no puedo perdonar a mis padres, y entonces después yo me amargo y daño a mis hijos, y mis hijos tienen cosas contra mí, y mis hijos no me pueden perdonar a mí, y se va una generación, otra generación y otra generación sin este perdón. Eso es muy triste, hermano. Eso de relaciones familiares rotas, eso de no perdonar, de veras que es una carga para ti, es un lastre para ti. Esa raíz de amargura te afecta a ti, pero no solo a ti, sino a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a la gente muy cercana aquí. Es algo que contamina. Es como cuando un balde de agua tú le echas un poquito de veneno,
poquito, es una sola gotita, ¿no? No se parece tanto, pero se contamina todo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando no estamos perdonando. Dice aquí que por esa amargura, esa raíz de amargura, muchos son contaminados. Entonces, te recomiendo que tú des ese perdón, que tú seas basta en perdonar, que tú des esa gracia para que tus hijos, a diferencia de que aprendan la amargura, la falta de perdón y el rencor, aprendan a perdonar, porque ellos lo van a necesitar en sus vidas también. Sí, y ahora quiero pasar, bueno, no sé si tengas otro punto para el perdón. Quiero decir algo bueno, algo que sí, porque estábamos, pues pensé en decir, ¿qué pasa si no perdonas? Pero ¿qué pasa si sí perdonas? ¿Sabes qué? Te liberas tú. ¿Qué pasa si sí perdonas? Te quitas un peso. ¿Qué pasa si sí perdonas? Te puedes avanzar. ¿Qué pasa si sí perdonas? Tienes paz. Hay restauración. Hay restauración. Hay restauración de relaciones, ¿verdad? Como decíamos hace un rato, pero hay restauración de tu sanidad mental. Estás limpia, tienes un corazón limpio, tienes una alma sana, una alma en que es que es como estas heridas, Cris. No sé si ustedes la mayoría sepan, pero yo soy médico, yo soy ginecóloga y algo sé del cuerpo humano. Entonces, cuando alguien te hiere, cuando tú te haces una herida, vamos a traspolarlo, ¿verdad? Una herida que no se pone atención en ella y que no se trabaja y que no se maneja y que no se cuida, ¿qué pasa con esa herida? Si tú te cortas, estás trabajando en el jardín o algo, te cortas y hay suciedad ahí, si tú no dices, no pasa nada, no me pasó nada, soy bien valiente y no me eché ni agua, si tú no la lavas, si tú no la esterilizas, ¿verdad? Esa herida te dolió ya cuando te la hiciste, pero te va a seguir doliendo y se va a hacer más profunda por la infección. Si no la lavaste, si no la atendiste, si no la restauraste, si no echaste el jaboncito, todo eso que tenemos que hacer en las heridas va a ir. Y el día de mañana vas a estar peor que hoy. Y pasado mañana se verá siendo más roja, se verá siendo más caliente, y cuando veas ya hay un poco de pus, y cuando veas ya hay un poco de más pus, y esa herida no se va a cerrar, y te va a doler más, y cuando veas tu brazo ya está hinchado, porque esa herida que no se ha sanado sigue descomponiéndose, digamos, ¿verdad? Pero un día vas a decir, ¡ay, mi brazo ya está negro! Y toda esa infección de repente ya no va a ser algo local, va a ser una sepsis completa y hasta te puedes morir por no haber tratado esa herida que sigue contaminándose, que sigue estando ahí. Entonces, estas heridas del alma, que es cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, es eso, es una herida que tenemos que manejar sí o sí. No es, no me olvido, me distraigo, trabajo mucho y no me acuerdo. No, es algo que tienes que manejar y decir, a ver, duele, que le vamos a echar agua, jabón, duele, les dice a los niños, ¿verdad? Te va a doler, pero no se te va a infectar. Entonces tienes que trabajar en ella, tienes que trabajar perdonando, tienes que trabajar limpiando eso que te hicieron. Y cuando tú trabajas en ello, a lo mejor sí duele, porque a veces hasta te tienen que debridar, te tienen que cortar. Cuando ya se hace un poquito de pus, hay un bisturí que hacer o hay un lavado mecánico que hacer, y sí duele más, pero lo que importa es que esa herida esté limpia. Es lo mismo con nuestro corazón, lo que importa es que nuestro corazón esté limpio, que esté libre de esa ofensa, que esté libre de esa retención de perdón, que esté libre de esa amargura. Como tú decías, Cris, esa sed de venganza, es de, le voy a hacer lo mismo para que sienta lo que yo sentí, y así, eso es lo que sigue contaminando tu herida. Pero el perdón es ese bálsamo, el perdón es ese antibiótico, el perdón es esa medicina que si no lo das, no va a haber sanidad. Por eso es tan importante y por eso queríamos hablar tanto de eso, porque es algo que tienes que aplicar, en lo que conscientemente tienes que trabajar. Y sí, aunque no sea difícil y aunque duela y aunque limpiar y tallar un poquito y la gasa y todo sea doloroso, lo tienes que hacer, porque si no, si esa herida no se atiende, se irá siendo peor y hasta te pueden cortar el brazo o hasta te puedes morir, o sea, te puede pasar algo muy, muy grave por no haber atendido una herida. Entonces las heridas
querida amiga, se tienen que atender. Tú busca, tú ya sabes ahorita de lo que estamos hablando, ¿verdad? Algo que tu familia te hizo, tus papás, tu mamá, tu papá que se fue, tu mamá que no te dijo, tú que la hermana era la consentida, tú que no sé cuál sea la herida que tienes. Trabájala. Y ese trabajarla es perdonando. Si es necesario ir a terapia, si es necesario ir a consejería, si es necesario hablar con alguien, habla. No creas que a lo mejor solita uno a veces no puede tanto, pero si alguien te ayuda, si alguien te da consejos, si alguien ora contigo, tú puedas superar todo esto para que tú seas libre, y ese es el beneficio. El perdonado, el que te hizo la ofensa, puede que se esté arrepentido o no, puede que se lo merezca o no, puede que sepa o no que te hizo, puede que él siga viviendo o ella siga viviendo bien o no, pero la que va a salir beneficiada al perdonar eres tú siempre, porque tú te quitas de esa carga, tú te quitas de esa infección, de esa contaminación, de esa herida. Entonces nada, ningún pecado, ninguna ofensa que te hagan es suficiente como para arruinarte tu vida a ti. Entonces no dejes que el enemigo haga eso, sé libre y da ese perdón en abundancia como Dios nos los da. Más fácil decirlo que hacerlo, pero en eso vamos a trabajar. Sí, la verdad es que sí, ahorita que das el ejemplo, Ley, o sea, imagínate un brazo limitado que no puede hacer más, es justamente lo que nos sucede, ¿verdad? Nos limitamos, nos alejamos y no somos capaces de continuar nuestra vida cuando están esas heridas o esa falta de perdón, y estamos limitadas. Entonces, cuando estamos sanas es totalmente diferente. Tengo mis dos brazos, los puedo utilizar, los puedo explotar, los puedo poner a disposición, son útiles para lo que tú me digas. Y cuando no, pues ni siquiera, a veces hasta ya tengo ahí mis reservas, ¿no? Porque pues estoy amargada, ya tengo ahí todas esas malas emociones. Entonces, sí, te invitamos a que puedas experimentar el perdonar. Y solamente, digo, para cerrar el tema, decíamos hace un ratito, es bien difícil perdonar. Sí. Es más difícil perdonar que pedir perdón, sí, ¿no? Es como que lo ponemos así en una balanza y decimos, uy, pues sí, o sea, pedir perdón es mucho más fácil. Pero, ¿qué crees, Ley? También es difícil. Es difícil porque yo no voy a balconearme porque no estamos aquí para decir todo lo que nos ha pasado en esta vida, pero lo que sí te puedo decir, querida mujer que nos escuchas, es que yo batallo mucho con el orgullo. Y cuando hay orgullo en tu corazón, así sea una cosa tan chiquita, se puede hacer una herida muy grande. Y eso lo decides tú y solo tú cuando no quieres pedir perdón. Entonces, no dejes también de practicar el pedir perdón. Sí. ¿Por qué? Porque además también, o sea, es exactamente lo mismo. Cuando empecé a hacer las notas dije, es lo mismo. Sí. O sea, ¿por qué? Lo mismo. Sí, ¿por qué tengo que pedir perdón? Porque a mí ya me perdonaron también. Sí. Yo necesito despojar ese orgullo de mí y decir, a ver, yo no soy quien como para no pedir perdón, ¿no? O sea, no soy perfecta, aunque muchas veces batallo con eso y digo, pero yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto, ¿y por qué le tengo que pedir perdón? A ver, ¿por qué? O sea, no, entonces, no, tenemos que ser capaces de decir, Dios me ha perdonado tantas veces, ¿por qué no me trago mi orgullo y voy y le pido perdón? ¿Por qué me cuesta tanto? Entonces sí es muy, muy importante también que seamos humildes, nos humillemos como lo hizo el Señor Jesús, que Él no tenía que humillarse y lo hizo, que nosotros seamos capaces de seguir su ejemplo y decir, perdóname, por favor, discúlpame. Y no pensarlo, porque te lo juro que hay memes, hay historias completas de mujeres que dicen, uy, la mujer le quiere pedir perdón, pero... Y pasan el video de que le dijo de todo lo que no, pero al final eso fue su perdón, ¿no? Porque así somos, muchas veces las mujeres nos cuesta mucho trabajo pedir perdón porque somos orgullosas, porque hay mucho orgullo ahí, y yo te invito a que no esté el orgullo en tu corazón, y también por amor, porque así como yo escribía esto de por amor a la persona que nos ha herido, tenemos que perdonar, también por amor tenemos que pedir perdón. Sí. O sea, si tú amas a una persona, tienes que poner ese amor primero que tu orgullo y poder decir, ay, aunque yo sienta que no, necesito pedirle perdón, necesito humillarme y decir, te quiero tanto, te amo tanto, que vengo y te pido perdón. Sí. O sea, aquí estoy pidiéndote perdón, ¿no? Primero el amor antes que el orgullo.
Y bueno, también por la misma salud, porque aquí tú dirás, ¿cómo? O sea, si te piden, si te ofendieron, pues sí, te liberas y todo. Pero sabes una cosa, también cuando uno batalla mucho con culpas y con pecados que son difíciles, y yo sé que muchas mujeres jóvenes pueden escuchar y pueden estar batallando con pecados graves también, o con culpas, o con alguna situación pasada que cometieron y que no logran quitarse esa culpa. Es difícil y vivir con culpa no puedo decir que es lo mismo porque yo no he experimentado, gracias a Dios, ambas situaciones, pero sí te voy a dar un ejemplo muy, muy rápido de una culpa que tuve. Espero que después de esto las hermanas no dejen de seguirnos porque fue algo que salió de mi control, pero una de nuestras perritas, cuando murió, el día que ella se murió, yo sentí una culpa que al día de hoy lo recuerdo y siento horrible. Y eso seguramente no, bueno, y esa culpa fue porque cuando íbamos saliendo, yo iba saliendo con 2 niños, un bebé, bueno, un niño de 2 años, un bebecito, y cosas, y carriola y demás, agarré a la perrita y la regañé horrible porque no había comido, pero así horrible, la agarré de las orejas y ¿por qué no comes? Y yo ya estaba desesperada y estaba hecha la loca, ¿no? Entonces yo experimenté mucha culpa porque ese día esa perrita se murió. Cuando yo regresé a la casa, la vi tirada. Y lo recuerdo y quiero llorar. Pero es una culpa como de decir, ¿por qué esa perrita me vio con esa cara tan horrible que le hice, con ese enojo? ¿Por qué tuve que desquitarme con ella, no? Y esa culpa fue con un perro, oigan, perdón, o sea, es un perrito, es un perrito que seguramente, como decimos todos, son tan fieles que te perdonan al día siguiente y punto. Imagínate cuando lo haces con una persona, cuando hay culpa con una persona o cuando hay un error que cometiste, ¿cómo sientes esa culpa? Horrible, seguramente, ¿no? Entonces, no dejemos que la culpa, igual que cuando no otorgas el perdón, te siga comiendo tu salud mental, emocional, que tu alma esté cargada. No, deja la culpa. Lo que ya pasó, ¿no? Y así como Dios te ha perdonado, tú también tienes que olvidarlo, porque Él ya lo olvidó, ese agravio que has hecho. Y si la persona que también a la que se lo hiciste ya te perdonó, tú tampoco tienes que estar lidiando con esa culpa. Entonces, de la misma forma, el pedir perdón te libera, de la misma manera. También. Y hablar del perdón es hablar totalmente de que nuestro mejor ejemplo es Jesús, ¿verdad? Hay un último punto que bueno, no habíamos visto, pero aquí lo anoté, es porque a veces decimos, pero ¿por qué perdonó? ¿Por qué es que no se lo merece? ¿Por qué es que no se ha arrepentido? ¿Por qué es que no me ha pedido perdón? Entonces tenemos que perdonar aun cuando no se lo merezcan, en tu congruencia que pues es que la verdad si lo vemos es que tampoco nosotros nos merecemos ser perdonados, ¿verdad? Por Dios. Entonces ese argumento es que no se lo merece, es también un argumento de mucho orgullo. Pero bueno, según tú que no se lo merece, aún así hay que perdonar. También, aun cuando no me ha pedido perdón, sí, perdonar. ¿Cuántas veces esto que Jesús está diciendo de Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen? La gente que lo estaba crucificando, la gente que lo estaba ofendiendo, escupiendo, no le había pedido perdón. Y Jesús ya estaba diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Antes de que te pidan perdón, tú ya tienes que estar otorgando ese perdón. Y otra cosa que anoté aquí es, si Dios, ¿verdad?, nos perdona a nosotros, ¿quién somos nosotros? ¿O quién me creo yo para decir, no te voy a perdonar? Eso, volvemos al orgullo, y aquí es lo que prevalece en el ser humano, ¿verdad? Siempre el orgullo, la falta de humildad y lo que, como decimos, ¿no? Si Dios sí nos perdonó, ¿por qué yo estoy reteniendo este perdón? Entonces, puede ser que haya controversias, puede ser que alguna hermana diga, no, pero esto sí, de veras no se puede perdonar. Si tú supieras. El Señor Jesús nos perdonó todo, y es en ese ejemplo que Él nos da, en el que nosotros podemos otorgar ese perdón
amplio, vasto, misericordioso, lleno de amor y que de veras esperamos que tú puedas experimentarlo para que tú seas libre, para que tú estés contenta, para que tú estés sana, para que tú puedas andar por la vida avanzando en tus propósitos, que nada te retenga. Entonces, eso es lo que queremos para ti, ¿verdad, Cris? Sí, yo creo que ninguna mujer que sea capaz de perdonar y de pedir perdón, o sea, que realmente lo haya experimentado en una situación muy difícil, se puede arrepentir de haberlo hecho. Al contrario, seguramente, y si tú lo has hecho y nos quieres dejar ahí un comentario, o si tú recuerdas a alguien que también ha sido un ejemplo, aparte del Señor Jesús, porque a nuestro alrededor también hay ejemplo de personas que son muy humildes y son de las que perdonan y piden perdón. Entonces, siempre recuerda al Señor Jesús y a todas estas personas que en humildad hacen esto y son muy sabias, porque si lo hacen es para un beneficio de verdad propio y para extenderlo hacia los demás, ¿no? También. Así es, entonces es algún tema que tiene para bastante, pero vamos a dejarlo aquí, no queremos alargar el episodio, pero es algo muy, muy importante. Si tú tuviste algún beneficio de haber escuchado esta palabra, por favor, comparte el video. Puedes mandar enlace por Facebook o vamos a subirlo también a YouTube y puedes compartirlo. Estamos de veras muy agradecidas contigo, estamos muy agradecidas con muchas amigas que se conectaron hoy y que están siguiéndonos, ¿verdad? Y que están también mandando saludos. Estamos muy, muy contentas de que hayas estado con nosotros. Te bendecimos y esperamos que este video y que esta plática haya sido de bendición para ti. Te abrazamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. Nos vemos.